este circuito que vamos a hacer, este nos va a permitir controlar de manera permanente el estado de carga de baterías de 12 voltios. Bueno, el circuito es muy sencillo y como elemento principal, es decir, como elemento de detección, va a utilizar un diodo Zener. Bueno, aquí he puesto 9,5 voltios, pero en realidad es de 10,5, o sea que me he equivocado. Bueno, pues aquí tenemos un diodo Zener. Los diodos, sabemos que los diodos están formados por una unión de dos cristales semiconductores, uno tipo P, o sea, cristal positivo, con dopado trivalente, y otro cristal tipo N, negativo, con dopado pentavalente. Es decir, cuando la unión se polariza directamente, es decir, aplicamos al ánodo tensión positiva y al cátodo tensión negativa, pues el dispositivo conduce la corriente. Si lo polarizamos de manera inversa, el dispositivo no conduce la corriente, es decir, no puede pasar ninguna intensidad a través de él. Bueno, pues si polarizamos un diodo en inversa y seguimos aumentando la tensión inversa, llega un momento que sufre una avalancha. La unión se rompe y entonces pasa una gran intensidad a través de él en sentido inverso. Bueno, ese efecto se denomina efecto Zener y lo que consigue es la destrucción del diodo. No obstante, pueden diseñarse diodos que puedan trabajar cuando la tensión inversa llega a un determinado umbral, puedan seguir puedan dejar pasar una corriente en sentido inverso y cuando ese valor cesa, volver al estado normal. Estos diodos son los diodos Zener, como este que tengo en mi mano. Aquí tengo un mulímetro, lo ponemos en prueba de diodos, lo vamos a polarizar el Zener en polarización directa, es decir, positivo al ánodo, negativo al cátodo, y ahí el instrumento de medida te marca la caída de tensión en milivoltios. Si lo polarizamos en inversa, el aparato de medida te marca infinito. Exactamente igual que un diodo normal. Bueno, pues si aumentamos la tensión en inversa a un valor superior a los 9,5 voltios, pues ya deja pasar corriente a través de él en sentido inverso, es decir, puede trabajar en modo inverso, y cuando el valor de tensión disminuye, pues se comporta como un diodo normal y corriente. El funcionamiento del circuito pues se deduce con solamente observar el esquema. Bueno, vemos aquí que tenemos el diodo LED de color verde, que es el que indica buen estado de carga, o sea, carga completa. El LED rojo, que es el que indica batería totalmente descargada, y cuando está a media carga se encienden ambos diodos LED. Aquí tenemos cuando digamos la entrada, es decir, por aquí se le suministra tensión, se le suministra los 12 voltios de la batería, o los que tenga. Pues imaginamos que la batería está en buen estado, es decir, que tiene 12, casi 13 voltios, 12,8, 12,9, 13 voltios, que es cuando están en buen estado. Bueno, pues cuando esto sucede así, vemos que el Zener, la tensión del trabajo del Zener, que vuelvo a decir
he puesto 9,5 pero son 10,5 voltios, supera los 10,5 voltios, entonces polariza correctamente la base del transistor T1, que es NPN, con lo cual aquí tiene tensión positiva y el LED se enciende al cerrar circuito a negativo, el LED verde. El LED rojo no se enciende, porque cuando este transistor está en estado ya prácticamente de saturación, es el transistor T1, aquí la rama que alimenta la base de T2, pues es como si lo pusiéramos a negativo, con lo cual la base queda inversamente polarizada y el transistor no conduce, por lo que el LED rojo no se enciende. Bueno, pues cuando la tensión de la batería empieza a bajar, cuando la tensión de la batería empieza a bajar, bueno, pues aquí en la base de T1 pues tendremos menos tensión, por lo que circulará menos intensidad en el circuito emisor base, y el LED verde se irá atenuando y al mismo tiempo empezará a lucir el LED rojo. Cuando la batería está totalmente descargada, el Zener, como vemos, está en inversa, está totalmente bloqueado, el transistor T1, al no recibir tensión positiva en la base, también permanece bloqueado, y el transistor T2 recibe ahora positivo del LED verde, con lo que polariza directamente la base de T2, y el LED rojo puede cerrar circuito negativo y se enciende. Cuando eso ocurre, la batería está totalmente descargada y deberemos cargarla. Bueno, pues una vez que sabemos cómo funciona este circuito, pues vamos a pasar a hacer unas pruebas. Vamos a hacerlo y vamos a hacer unas pruebas con él. He aquí el circuito . El circuito está realizado en una placa perforada, en un PCB perforado. He utilizado resistencias de 1 vatio porque no tenía resistencias de 1/4 de vatio, pero bueno, se deben usar ese tipo de resistencias. Yo he usado de 1 vatio porque no tenía otras. He usado también un potenciómetro de eje, podía haber puesto un potenciómetro, digamos un potenciómetro de ajuste, estos chiquititos que se ajustan con un destornillador, pero tampoco encontré. Pero bueno, vemos que funciona perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Aquí tengo una fuente de alimentación y aquí el circuito. Vamos a encender la fuente. Vamos a ajustar la tensión usando esta fuente de alimentación. Lo que vamos a hacer es simular que, digamos, una batería cuya tensión es variable, algo que no podemos hacer con una batería real como es esta. Bueno, pues una batería cuando está totalmente cargada, una batería de 12 voltios, pues tiene casi 13. Con lo que voy a mover el potenciómetro y voy a ajustarlo 12,9, 12,8, así. Ahí puede valer. Esa es la tensión que tiene que tener. Conectamos la pinza positiva
al cable marrón, conectamos la pinza negativa al cable azul, teniendo cuidado de que no se cortocircuiten. Vemos que se enciende el LED de color verde. Vamos a ir bajando la tensión manualmente con el potenciómetro hasta simular una descarga. Vemos que el LED verde permanece encendido. Ahí tiene 11 voltios, 11,7, la tensión es menor de 12 voltios. Esto ya podría considerarse una batería descargada. Y ya vemos que se empieza a encender el rojo. Ahí ya empieza a encenderse el rojo. Ahí ya el diodo Zener está empezando a conducir en sentido inverso. Seguimos bajando la tensión y a medida que vamos bajando la tensión vemos que el brillo del LED rojo, digamos del malo, es mayor y el verde es menor. El LED verde, ahí tenemos 7,8, pues aproximadamente a 7 voltios y medio, bueno, a 6 voltios y medio, el LED verde ya empieza a apagarse. Y ahí con 5 voltios, 5 voltios y medio, ya se ha apagado totalmente, lo que indicaría una batería totalmente descargada. Si aumentamos la tensión, pues vamos al efecto contrario. Vamos a dejarla en 12 como estaba. Bueno, el ajuste del circuito se realiza con el potenciómetro. En este caso vemos que si lo giramos a la derecha, perdón, a la izquierda, o sea, en el sentido antihorario, vemos que se ha encendido el LED rojo, bueno, el verde también está casi encendido, y tenemos tensión buena, tensión que se puede considerar buena para una batería de 12 voltios. Bueno, pues simplemente girando el potenciómetro en sentido horario hasta que el LED rojo se apague y el verde permanezca encendido de manera permanente. Bueno, aquí vemos que está ajustado el circuito. Vamos a apagar la fuente de alimentación y a desconectar los cables de continua. Voy a recogerla. Vamos a hacer otra prueba. Aquí tenemos una batería de 12 voltios. Vamos a comprobar la tensión. Buscamos el zócalo, tensión continua, hasta 20 voltios. Vemos que marca 12,9, o sea, marca un valor bueno. Bueno, vamos a observar la reacción del circuito cuando metamos una carga. Es decir, en este caso es una carga de mucho consumo, es un motor de arranque de una motillo. Pinza positiva. Pinza negativa. Ahí. Así tenemos la indicación. Tenemos
tenemos la indicación del aparato de medida. Vamos a conectar el circuito, el negativo al azul y el positivo lo vamos a conectar al cable marrón. Y ahí vemos el encendido del LED. Vamos a tirar otra pinza. Positivo. Y negativo. Bueno, el negativo amasa. Vamos a observar la reacción de los LED y la reacción al mismo tiempo del aparato de medida cuando le provoquemos una caída de tensión brutal a la batería, como la que le vamos a hacer. Y vemos que con este circuito sencillo de construir y barato, podemos controlar de manera continua pues una batería. Se puede controlar el estado de carga de manera continua sin que no haya que estar cada 2x3 pues con un polímetro o poner voltímetros o poner aparatos de medida que pueden resultar caros. Esto más barato y más sencillo no puede ser.